Febrero es históricamente un mes difícil para el bolsillo, dado que hay que afrontar los nuevos compromisos impositivos, algunos de los cuales tienen un importante porcentaje de actualización, también los precios que han sorprendido las góndolas y las cuotas que vienen del verano, de las fiestas. Pero algunos ahorristas se preguntan, ¿qué puedo hacer con mi dinero en este contexto que está dominado por la inflación? De hecho, el REM, que es el relevamiento de expectativa de mercados del Banco Central, estima que podría estar la inflación de 2021 entre un 45 y un 50%. Para hablar del tema hemos convocado una vez más a Matías Daguero, es asesor financiero certificado y también presidente de Closing Bell Advisors. Matías, muchísimas gracias por acercarte una vez más a Los Tureros. Muchas gracias por la invitación, Seba. Bueno, vuelvo a plantearte este interrogante. Mucha gente que nos ve dice, ¿qué hago con mi dinero? Y en especial se preguntan, ¿cómo hacer para refugiarlo o protegerlo de la inflación? No caer por debajo de la inflación en su rendimiento. ¿Qué podés decirnos al respecto? Bueno, es un desafío. Toda persona cuando busca resguardar su dinero busca de mínima que mantenga el poder adquisitivo en el tiempo. Esto en otros países por ahí, con conseguir un 1, un 2%, uno ya lo consigue. En Argentina la vara se pone bastante alta. El año pasado veíamos dentro de los diferentes instrumentos lo que fue la inflación y lo que terminó dando. Podemos observar ahí en la placa, para poder ganarle a la inflación, de mínimo un ahorrista debía conseguir ese 36%. Cuando miramos las distintas herramientas, vemos un factor común en los tres primeros, los de mayor rendimiento: el oro, el S&P 500 en pesos, que es un índice de acciones de los Estados Unidos, que quizás suene lejos, pero ya lo vamos a conversar. Hoy un ahorrista argentino puede comprar acciones de afuera desde la Argentina y en pesos. Bien. Y el famoso y más utilizado por la mayoría de los ahorristas, dólar. Estas tres herramientas fueron las de mejor rendimiento, que uno puede sacar un factor común, que es las tres son del exterior. No fueron vinculadas a lo que fue un difícil año para la economía argentina. Claro, es decir, no pertenecen a la economía nacional. Tenemos el dólar, la divisa norteamericana, el S&P 500, que como decías vos, un índice que reúne varios y promedia varios indicadores de las acciones en el exterior, especialmente en Estados Unidos, las 500 empresas, y el oro, también un metal que comercializa a nivel mundial. Exactamente, y cuando vemos qué pasó con las inversiones más tradicionales argentinas, como los inmuebles, el plazo fijo, vemos en el caso de los inmuebles que sirvieron el año pasado para cubrirse de la inflación, no así para ganarle al dólar. O sea, el año pasado hemos visto caídas en dólares de los inmuebles. Los bonos argentinos tuvimos un año muy complejo, con reestructuraciones, default y muchas cosas que terminaron haciendo que no alcancen a tener un rendimiento por encima del dólar, pero sí sirvieron a pesar de todo esto para cubrirse la inflación. Y de colistas tuvimos al plazo fijo, que lamentablemente es una de las herramientas más usadas por la gente, y en lo que llevamos del siglo XXI, solo en el año 2001 se le ganó la inflación invirtiendo en plazo fijo. O sea, mucha gente va a ese instrumento porque le da seguridad, porque sabes cuánto vas a cobrar, pero terminas perdiendo contra la inflación. Y al fondo de la tabla tuvimos al Merval, un año en que la economía no camina, y si la economía no camina, las empresas no ganan dinero, las acciones no suben. Digamos que el Merval es el mercado de valores argentinos, y ese índice básicamente también promedia las acciones de una serie de empresas, en realidad es más representativas, y como decías vos, las empresas argentinas, sumada a la pandemia, no tuvieron un buen año. Te pregunto por lo que viene, que es 2021. Es difícil hacer futurología, pero dentro de estos instrumentos se ve una continuidad en esos rendimientos a lo largo del año. Hablabas de ese indicador S&P 500, que son acciones del exterior. ¿Cómo se puede acceder y qué tienen que ver los CDRs con esto? Hay algunos de los televidentes de Los Tureros que nos han preguntado qué son los CDRs, cómo se puede hacer para adquirirlos. Bueno, los CDRs son instrumentos que te permiten desde la Argentina y con pesos comprar acciones del exterior, acciones de empresas famosas como Apple, Tesla, Google, Amazon, y la lista sigue, desde montos muy pequeños. Esto el año pasado, desde la Bolsa y Mercados Argentinos, se hicieron muchas medidas para tratar de hacer esta herramienta más accesible. Entonces hoy una persona puede acceder con 3.000, 4.000, 5.000 pesos a ser accionista de empresas como Amazon, como Mercado Libre, como Globant, por nombrar también algunas argentinas, que su característica es que también te dan como una cobertura adicional, porque no solo estás invirtiendo en una empresa, sino que también tenés una cobertura cambiaria, porque las acciones de estas empresas cotizan en el exterior en dólares. Entonces, cuando se dan movimientos del dólar, también podés
beneficiarte con esa suba. Perfecto, déjame que te detenga ahí. Es decir, una persona, un ahorrista de Argentina puede invertir en pesos y comprar una de estas acciones, tal vez un fragmento de estas acciones, no la acción completa, y después tener un rendimiento sobre la base de cierta compañía, como estamos viendo aquí en una placa donde se muestran los mejores rendimientos 2020, como Tesla, Mercado Libre, Global, Amazon y Apple. Pero ese rendimiento, a su vez, por más que invertir pesos, puede ser en dólares y tener justamente una ganancia por las variaciones que hay también en el tipo de cambio en Argentina. Exactamente, por ahí el argentino está muy vinculado su forma de medir los rendimientos al dólar, como por ejemplo en los inmuebles que uno dice, bueno, dolaricé mis ahorros, bueno, esta es otra herramienta que te permite hacer eso. Bien. Y más accesible para el inversor minorista, para el ahorrista de a pie. ¿Puede hacerlo directamente a la compra o tiene que ir a través de un intermediario, un agente de bolsa o un ALIC, como se dice? Los pasos para hacerlo: se abre una cuenta en un agente de bolsa. Hoy se puede abrir la mayoría de manera online desde tu casa. Esto ha simplificado mucho el crecimiento de las finanzas y de la tecnología. Bien. Permite que uno, desde un pequeño capital, algo que quizás nuestros padres o abuelos no podían haber soñado en invertir en una compañía norteamericana, hoy se puede hacer desde un pequeño capital. Y como vemos en el gráfico, estas acciones han tenido un rendimiento muy destacado. Sí, importante remarcar que en esto es algo que uno tiene que irlo llevando de a poco, ir capacitándose, ir conociendo del tema para poder hacerlo. Claro, y me imagino también debe ser importante el plazo de la inversión. Acá estamos viendo un año y, como decías vos, bueno, es un gráfico de la Bolsa de Comercio de Rosario, especialista en mercados también. Tesla fue 1.157% el rendimiento, y la segunda me llamó la atención, Mercado Libre, inclusive por encima de Amazon. Exactamente, las acciones de Argentina, lo que ha logrado Mercado Libre y Globant el año pasado ha sido impresionante. Claro. Son empresas en constante crecimiento y uno puede desde su casa con un pequeño capital ser parte de ese crecimiento. Bien. Siendo inversor, y esto es algo muy importante, lo que vos marcabas recién del tema del plazo. Por ahí la gente quiere entrar y a los 15 días salir con la ganancia. Estas son cosas que llevan tiempo. La idea, cuando uno ve de estas empresas, lo importante es ser inversor y no simplemente un entra y salgo. Sí, de hecho en el gráfico se ve que si hubiera entrado en enero y me salía en junio, me perdía el segundo semestre, que fue, mira, la expansión de muchísimas de estas compañías, inclusive Tesla. Bueno, ahora te llevo a lo que han sido dos noticias recientes en el ámbito de Wall Street. Te voy a pedir lo más escueto posible y también simple para nuestros televidentes que no manejan estos temas técnicos de las finanzas. Por un lado, leí el titular que el agua cotiza en bolsa. ¿Vos me podés resumir qué significa eso? Sí, en Chicago se han habilitado el tema de los futuros de agua para poder participar en esto de gestionar los permisos de riesgo, en California principalmente, que ha habido sequía. E incendios también. E incendios, exactamente. Pero si uno lo trae a la economía cotidiana, esto es como cuando en tu casa vos tenés medidor de agua, no lo tenés. O sea, es algo que ya tiene un valor y cómo uno lo administra y lo maneja de una manera diferente. Es decir, que es un contrato a futuro de lo que puede ser el precio, establecer el precio futuro del agua, por ejemplo, para este segmento de productores, que es un insumo vital para su actividad. Exactamente, más que nada es para gestionar ese recurso escaso cuando hay inundaciones en materia de riego. Perfecto. Otro tema que también ha dado que hablar en los medios de todo el mundo, también en nuestro país se trató, el tema de GameStop, lo cual algunos calificaron como una revolución financiera, otros hablan de la uberización de las finanzas. ¿Qué pasó? Y te pregunto si esto puede marcar un antes y después en este tipo de mercados. Sí, básicamente para aquellos que no hayan escuchado tantos, fue un grupo de una red social en la que difundieron de tomar una determinada posición de comprar acciones de una empresa que grandes fondos comunes, fondos de inversión, hedge fund o fondos buitre, como los conocemos en Argentina, estaban apostando a la caída de esa empresa. Pero la historia, más allá de la épica de esto, de que esto significó, para los inversores que ingresaron y salieron, les generó una pérdida muy grande los que no pudieron salir a tiempo. Esto es como cuando éramos chicos y jugábamos el juego de la silla, mientras la música suena, todos bailamos, pero cuando se apaga... Bueno, acá lo que genera mucho, y esto trabaja mucho, es en el imaginario colectivo de decir, me puedo volver millonario de la noche a la mañana, o de hay una fuerza malvada del mercado y voy a ir contra ella y eso me va a hacer ganar dinero.
La realidad es que los mercados son más simples de lo que por ahí uno lo puede ver. Los mercados simplemente es un mecanismo para que las empresas se financien, para que consigan capital. Cuando yo compro una acción, estoy haciéndome socio de esa empresa. Si a esa empresa le va bien, a mí me va a ir bien, y si a esa empresa le va mal, a mí me va a ir mal. Puntualmente el caso de GameStop es una casa de videojuegos que vendían con lugares físicos, consolas, joystick, algo que hoy en día está destinado, es como decir, compremos acciones de Blockbuster o compremos acciones de BlackBerry, bueno, está bien que en algunos casos están tratando de revolucionar su mercado, pero es algo que de por sí no tiene futuro hacia adelante. Entonces, si vos comprás una empresa de esa, es simplemente una burbuja y no hay mucha diferencia entre eso e ir al casino. Dijiste, sí. perdóname que te interrumpe, dos o tres palabras interesantes, burbuja, y antes hablaste de hacerte millonario de la noche a la mañana. No quiero que se nos vaya el tiempo porque me están haciendo que redondeemos, pero hay dos temas que también centran la atención. Por ejemplo, el segmento de los jóvenes, que acá se hablaba de que GameStop fue también promovido en un segmento etario, en Reddit, que es una especie de blog donde participan e intercambian opiniones muchas personas. Pero el segmento joven también está ávido e interesado por Bitcoin, que algunos lo plantean como una inversión seria, otros una inversión de riesgo, otros dicen no, esto es una burbuja, y algunos dicen que este va a ser el futuro de las monedas. ¿Cuál es tu opinión o tu visión sobre esto? Bueno, el tema del Bitcoin y en las criptomonedas en general es algo muy interesante, y la idea que ellos plantean revolucionar, y también el tema del blockchain, es una tecnología que viene para quedarse. Lo importante, yendo puntualmente al caso de la inversión y pensándolo como un activo para considerar poner ahorros en ellos, es saber que se trata de algo de altísimo riesgo. Entonces, uno, cuando invierte, primero debe conocer su perfil, si soy conservador, moderado y agresivo. Bien. Y dentro de un portafolio, este tipo de herramientas deben ocupar una pequeña porción. Si yo soy agresivo, tendría que poner solamente un dinero que esté dispuesto a perder en su totalidad. Entonces, si realmente se materializa lo que uno espera del Bitcoin o de otra criptomoneda, en muchos casos, por ejemplo, no sé, en la época del 2000, las burbujas inició Altavista, y que hoy no conocemos, todos usamos Google. Bueno, acá puede pasar que el día de mañana no sea Bitcoin, sino otro, por lo cual también es importante diversificar. Pero, ¿qué pasa? Si el día de mañana realmente se materializa, vos habiendo puesto una pequeña parte de tu capital, vas a haber obtenido una gran ganancia. Y si no, eso no te hizo un gran agujero en tus finanzas. Bien, para cerrar, me quedé con esta frase que decías del sueño de algunos de convertirse en millonario de la noche a la mañana. Hay una última placa, creo que la has traído vos, sobre lo que son la necesidad de ahorros mensuales para llegar con, dice, un millón de dólares sería, o pesos, en este caso, a la edad de 65 años con un 7% de retorno. Claro, este número es el famoso sueño de ser millonario, de cómo hacer para llegar, cuánto es necesario que uno vaya ahorrando a lo largo de su vida, a los 65 años, y una tasa del 7% anual, que es una tasa promedio de mercado, o sea, de una manera diversificada. Y acá la conclusión que uno puede sacar es que el mejor momento para empezar a ahorrar e invertir era ayer, y el segundo hoy. Porque fíjate que a medida que vas pasando y volviéndote mayor, es más lo que tenés que ahorrar para llegar a lo mismo. Esto es como decir, mira, empiezo la dieta ahora o la arranco después de la fiesta. Claro, muestra también lo importante de la cultura del ahorro en épocas tempranas, que tiene que ver con algo de la educación financiera, que es algo que vos solés promover. Exactamente, el tema de la educación financiera es algo que tanto nos hace falta y que por ahí estamos muy bombardeados con el consumo, y cómo ver si uno puede posponer levemente. El esfuerzo es menor, o sea, como si yo empiezo desde antes lo que tengo que ahorrar por ver, a los 35 años, $820 me permitirían llegar a la cifra. Si arranco a los 50 ya son 3.000. Claro. Y si arranco a los 25, cuando recién me estoy recibiendo, graduando, $380. O sea, esa es la diferencia que marca. Cómo uno puede llegar al mismo lugar por distintos caminos. Y el desafío en Argentina es que esos ahorros, digamos, por la inflación se van licuando. Así que es un doble desafío entre la cultura, la educación y también hacer cierta ingeniería, digamos, para no perder ese capital. Bueno, muchísimas gracias, Matías Daguero. Muy claro, como siempre. Quien te quiera seguir te encuentra en las redes sociales. Exactamente, me pueden buscar en @medaguero en Twitter y matiasdaguero.com.